Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con la tercera mesa. En esta ocasión tengo el placer y el privilegio de presentaros a Fatma El-Mehdi. Es una referente saharaui para la mujer saharaui, para las mujeres de cualquier parte del mundo, las que conozcan su trayectoria. Fatma El-Mehdi es integrante de la delegación del Frente Polisario en la mesa de negociaciones Frente Polisario Marruecos, auspiciada por la ONU, que se llevan dando desde diciembre del pasado año. Es vicepresidenta de la WEIL África, organización que promueve el liderazgo económico y el empoderamiento de las mujeres africanas. En 1975, cuando tenía 7 años, fue evacuada del Aaiún y caminó durante días hasta que llegó a los campamentos donde se refugiaban las familias saharauis, donde sigue viviendo a día de hoy. Fue la primera mujer saharaui que asistió a una conferencia de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres. Desde 2002 a 2019 ha sido secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, donde ha promovido el liderazgo político de las mujeres y el activismo por la paz, impulsando y fortaleciendo sus redes internacionales de colaboración. Durante esos años ha sido integrante del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Podría seguir durante horas contando todas las cosas que ha hecho Fatma, pero me parece mucho más interesante que aprovechemos ese tiempo y que ella misma nos cuente su experiencia. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería pedir disculpa por mi humilde castellano, porque se pueden ver que es otro tipo de luchas, otro tipo de lucha añadido que tenemos que hacer las mujeres saharauis, que para poder hacer llegar nuestra voz tenemos que aprender idiomas, si no, no podemos llegar a ningún sitio. Entonces, eso, lo de intentar comunicar, ha sido una de las luchas añadidas que tenemos las mujeres saharauis, tanto en los campamentos como en las zonas ocupadas y en la diáspora. Yo he pedido poner el mapa, porque para la gente que no conoce el Sáhara, sé que aquí hay un movimiento muy fuerte, solidario con el Sáhara, y de hecho aprovecho esa oportunidad de agradecer desde aquí todo el trabajo diario que se está haciendo desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en todo el Estado español, pero especialmente en Sevilla y en Andalucía, donde el tema del Sáhara ya es un tema que no es ya un tema, sino es un compromiso para muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas desde toda Andalucía. En ese mapa, bueno, en la primera, pueden ver dónde está situado el Sáhara. Que si vamos a Marruecos, no podemos ver esas fronteras que tenemos aquí. Si vamos a Marruecos, vamos a ver que todo esto es Marruecos. Pero gracias a Dios es algo que solo podemos ver en Marruecos, porque no hay ningún Estado, no hay ninguna nación que reconoce la soberanía de Marruecos en el Sáhara. Ayer, todo el día y anoche, yo estuve muy apegada a esas dos mujeres que están aquí presentes. Yo quería explicar que no era porque queríamos aislarnos como saharaui, sino es que ese evento
ha sido una oportunidad para poder estar juntas, porque ellas vienen de esta parte, yo vengo de esta parte, y no nos vemos. Gracias a esta iniciativa y este programa hemos podido estar juntas para poder hablar, ver cómo podemos continuar nuestra lucha, tanto desde los campamentos como desde las zonas ocupadas y también en la diáspora. El pueblo saharaui es un pueblo que sigue dividido. Lo que pasa es que tenemos problemas, las y los saharauis, que no solemos contar nuestras experiencias. Es uno de los aspectos negativos de nuestra cultura, que la gente no habla de nadie hasta que se ha muerto. Hablamos de la gente y de lo que hace solo cuando dejan este mundo. Y esto es un problema que tenemos también que tener muy en cuenta. En mi currículum, en el año 2016, he sido elegida como una de las 4 finalistas mujeres que han sido elegidas entre 155 mujeres que se habían presentado para un programa que está organizado por el Instituto de Paz y Justicia de California. Y lo primero que hicieron para nosotras fuimos, mi caso desde el Sáhara Occidental, que por cierto fui la primera mujer que dio a conocer el tema del Sáhara. Fue algo que no se conocía en esos estados, a pesar de la situación legal del Sáhara Occidental. Fuimos una del Sáhara Occidental, otra de Nigeria, otra de Kenia y otra de Pakistán, en un programa que se llama Constructoras de Paz. Fue un programa muy interesante y en este programa nos ayudaron para ofrecer espacios. Nos ayudaron para crear espacios, porque realmente lo que necesitábamos era encontrar quien nos puede escuchar. Y cada una hablaba de su lucha, de dónde vive, de las condiciones en la que vive cada una. Y pidieron chicas que eran especialistas en escribir libros, y cada una le dijeron que tiene que empezar a escribir libros, hablar de sus testimonios personales, hablar de sus vivencias. Yo pasé una semana sin poder hacer nada, porque no estaba acostumbrada a hablar de lo que hago, ni siquiera ponerlo en un libro. En mi cultura solo hablamos de la gente cuando ya deja este mundo. Y esto ha sido uno de los aspectos que tenemos que luchar para cambiarlo, porque no vamos a participar en la historia si no contamos la historia, si no trabajamos esa historia. Porque nadie va a escribir lo que estamos haciendo, y si lo escriben no va a ser lo mismo. Si no lo hacemos nosotras, no va a ser real. Y ese es uno de los desafíos que tenemos que trabajar las mujeres saharauis. Cuando en el programa me pidieron hablar del papel de las mujeres en el proceso de paz en el Sáhara Occidental, yo pensaba que no se podía hablar de este proceso sin dar a conocer ese proceso. Y voy a empezar por mencionar algunos determinantes ejes sobre el conflicto del Sáhara. Y sigo diciendo que perdona por mi castellano, porque no sé si lo que está diciendo es que estoy muy dispuesta a recibir cualquier corrección. En primer lugar, el conflicto del Sáhara fue desgraciadamente para resolver un problema del reino marroquí. El reino marroquí tenía muchos problemas para ser legitimado. Y para quien conocen a Marruecos, pueden conocer los golpes de Estado
sobre todo a nivel militar, que ha sufrido Marruecos durante muchos años, a partir de los años 70. Entonces, desgraciadamente, nuestro problema ha sido para resolver el problema del Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos ha encontrado que alejar a esos ejércitos, esos generales, y ofrecerles tierras, permitirles inversiones en el Sáhara, la única solución que dejaba el reino tranquilo. Están haciendo esas soluciones olvidando totalmente el sufrimiento de un pueblo que contaba mucho con el apoyo de Marruecos como un país vecino, hermano, para el apoyo contra España, que por cierto el Sáhara ha sido una colonia española durante casi un siglo, desde 1884 hasta 1975. El segundo punto, que la situación del Sáhara es una situación legal, según Naciones Unidas, es una situación de descolonización, y eso lo está demostrado en todas las resoluciones de la Asamblea General. Y por eso el Sáhara es uno de los 17 territorios que están todavía esperando su descolonización. Y no es lo que dice Marruecos, que lo califica como un problema interno. El otro punto es que en el año 75 la Asamblea General ha hecho muchas resoluciones sobre el Sáhara, sobre todo la resolución en la que pidió a la Corte de Justicia Internacional de La Haya presentar una opinión consultativa sobre el tema del Sáhara, que fue, por cierto, en el 16 de octubre, en el 75, donde se hizo claramente que según la información que ellos tenían, o que ellos tenían en ese momento, no había ningún vínculo entre el Sáhara Occidental y Marruecos, pero también entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Y que en esa misma resolución también se hizo clarísimo que el único representante del pueblo del Sáhara Occidental es el Frente Polisario. Otro elemento es que el Sáhara, como había dicho, fue una colonia española, y que España no ha cumplido en resolver el tema del Sáhara de una forma respetuosa o de una forma correcta. Y que la creación de la República Saharaui, en ese momento en el que salió España, fue una opinión inteligente, estratégica, que ayudó para llenar el vacío legal que había en ese momento sobre el territorio del Sáhara. Y otro más importante, que es la posición de Argelia, que desgraciadamente muchos, entre ellos Marruecos, cada vez intentan aprovechar la situación de Argelia y intenten que va a interferir en lo que es la situación de la resolución del conflicto. El apoyo de Argelia viene de un principio que Argelia tiene con todos los movimientos de liberación en el mundo. Todos conocemos el apoyo que ha brindado Argelia a todos los movimientos de liberación en África, especialmente en Sudáfrica, en Pelá, en Angola, Frelimo en Mozambique, SWAPO en Namibia. Y es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Namibia, el primer apoyo militar que recibió Namibia contra el ocupante fue una ayuda desde Argelia. Entonces, el apoyo argelino viene basado en un principio y respeto de los derechos de los pueblos.
desde otro punto también, el apoyo de Argelia representa una dimensión del respeto y el compromiso a la construcción de la Unión Africana que pide el respeto de las fronteras heredadas desde el colonialismo y para también enfrentar el pensamiento de expansión que tiene Marruecos en toda la zona. En nuestro caso ahora, por ejemplo, en la Unión Africana, es la misma experiencia por la que ha pasado Mauritania. Mauritania se quedó como un país reconocido por la Unión Africana, pero 6 años sin reconocerlo por Marruecos. En nuestro caso, fuimos reconocidos por la Unión Africana, por la unidad africana, antes de la Unión Africana, en el año 82. Y por culpa de ese reconocimiento, Marruecos decidió dejar la unidad africana durante más de 32 años. Y no ha vuelto hasta 2016. Pero su vuelta fue una victoria a la República Saharaui porque todos los líderes africanos le han dicho: tú has dejado esa organización porque querías dejarla. Ahora vienes, también tienes todo el derecho, pero no va a ser a coste del reconocimiento de la República Saharaui. Y ha aceptado sentarse. Marruecos, que no quiere sentarse ahora en las mesas de negociaciones con el Polisario, está sentado con la República Saharaui en la Unión Africana. Entonces pueden ver la confusión que está intentando crear. También he decidido dar un poco a conocer el proceso de negociación en el Sáhara Occidental, el proceso de paz. Es un proceso, el proceso de negociación ha empezado hace muchísimos años y hemos pasado por 4 secretarios generales de Naciones Unidas. Y cada uno venía con su proyecto, con su iniciativa, con su idea, siempre intentando resolver este conflicto. El primer encuentro que se hizo de negociaciones fue en octubre del 78, bajo la supervisión del presidente de Mali, que era en aquel momento el presidente de la Comisión de los Sabios de África. Era una institución continental que trabajaba mucho para el tema de la liberación de los pueblos. Y que en ese encuentro de negociación también se aprovechaba hacerlo en Mali, porque en Mali había estado una delegación mauritana que también no se trataba solamente de negociar con Marruecos, sino también negociar con Marruecos y con Mauritania, y que al final, en el año 70, un año más tarde, se hizo el acuerdo en Argel entre el Sáhara y Mauritania, un acuerdo de paz, donde Mauritania dejó de ocupar la parte que ocupaba en el comienzo del conflicto, que empezó después del Acuerdo de Madrid, donde se decidió dividir el territorio entre Marruecos y Mauritania. Pero desgraciadamente Marruecos lo que ha hecho fue extender sus fuerzas a la parte que estaba ocupada por Mauritania. Aquí tengo muchas fechas, creo que os voy a aburrir si voy a empezar con todo esto. Lo que quiero decir es que empezaron las negociaciones, los encuentros. Ha habido muchos directos, otros indirectos, otros públicos, otros secretos, pero todavía no se ha podido conseguir nada. Marruecos siempre ha intentado hacer la confusión. Es algo que está haciendo, que sigue haciendo hasta hoy en día. Que por un lado dice que está a favor de una solución, pero por otro lado no está dispuesto a dar nada.
Entonces, en una cumbre que se hizo en el 83, porque ya la República Saharaui es miembro de la Unidad Africana, y por una resolución, se llama resolución número 104, la Unidad Africana decidió adoptar un plan para solucionar el conflicto del Sáhara. Y que ese plan luego fue adoptado por Naciones Unidas para intentar resolver el problema. En aquel momento, el Hassan II dijo, después de ver ese resultado como uno de los encuentros, ha declarado o ha reconocido que sí, él había podido extender sus fuerzas y controlar mucha parte del territorio, pero no ha podido conquistar a los corazones de los saharauis. Y declaró su aceptación a ese plan y dijo, en el caso de resolver el problema, yo seré el primero en poner una embajada en Laayoune, una embajada de Marruecos. Luego ese plan de arreglo fue tomado por Naciones Unidas, adaptado por Naciones Unidas, y en el 91 se presentó el proyecto, tanto por la Unidad Africana como por las Naciones Unidas, para hacer el referéndum sin ninguna condiciones previas, y que también se preparó el proyecto donde se planteó cuándo se iba a hacer el cese de fuego y cuándo van a retornar los refugiados. Y 3 meses después intervino Marruecos y dijo que por falta de exactitud para los votantes sería mejor introducir otras nuevas normas que no estaban consideradas en el plan de arreglo. Otra vez el Frente Polisario acepta esa petición de Marruecos. Y se hace un encuentro entre el 17 y 19 de junio de 93, que por cierto fue el único encuentro que se hizo en Laayoune ocupada, entre las dos partes. Y que como fruto o como resultado de ese encuentro se decidió otra reunión en Nueva York, que al final Marruecos denegó su participación. La Unión, Naciones Unidas, continuó en ese proceso y empezó a hacer las listas de los votantes. Y como en el plan de arreglo la única referencia fue el censo español como referencia de los votantes que tienen derecho a participar en referéndum. Pero Marruecos ha presionado para añadir otros, como por ejemplo, todos los que tienen parientes directos saharauis. Todos los que son hijos de padres saharauis. Y todos los que habían vivido durante 6 años consecutivos en el Sáhara Occidental. Todo eso fue aceptado también por el Polisario porque quería demostrar su intención a la búsqueda de una solución pacífica. Pero a pesar de todo esto, vamos a ver que Marruecos lo que estaba intentando era ganar espacios. Cada vez presionar para ganar más espacios, para ganar más puntos. Después se hizo otra
Otro intento que trajo otros grupos. Decía que eran saharauis, pero vivían en Marruecos. Y por colaboración con Marruecos se les hizo un tipo de reconocimiento. Según el censo español, esos grupos estaban ahí. No estaban en la lista, pero tenían otras letras, pero que sí estaban incluidos. Conocido por Grupo H41, Grupo H61, J51, J52. Y a pesar de todo, el Polisario ha aceptado también esos grupos para tener el derecho de votar para el referéndum. En la época de James Baker, se ha hecho otro encuentro en Londres. Y en ese encuentro ya no son las dos partes, sino también otros observadores, que son Argelia y Mauritania. Después de la ronda de negociación que ha hecho Boutros Ghali, James Baker, se ha creado lo que se llama Acuerdos de Houston, otra iniciativa. Como la primera no ha funcionado, ahora tenemos otra iniciativa que viene con un nuevo enviado personal del secretario de Naciones Unidas. Y en ese acuerdo se acordó reanudar la preparación de las listas de los votantes, incluyendo esos grupos nuevos, congelar las actividades de las fuerzas militares a lo largo del muro, porque para las que no conocen y los que no conocen, esa separación es una separación por un muro que es uno de los más peligrosos en el mundo, lleno de minas antipersonas, que está matando, incluso en ese proceso de paz, muchísima gente inocente. Otro punto en ese plan, el intercambio de los presos, que por cierto el Polisario tenía más de 4.000 presos marroquíes que fueron liberados gracias a esa iniciativa. Y luego retorno de los refugiados y determinar el poder de la autoridad tanto de la Unión Africana como de Naciones Unidas sobre la iniciativa. Y como último punto, organizar el referéndum. Vamos otra vez arrastrando ese cuerpo de plan de paz, que al final se ha conseguido resolver la situación de 148.000 votantes. La mayoría son gente introducida por Marruecos. Y al final continuó el Alto Comisionado de Naciones Unidas y los refugiados, continuó a preparar las listas de los refugiados que llegaron a 107,149.000 personas viviendo en los campos de refugiados, donde yo vengo, campamentos que llevan más de 43 años, viviendo en jaimas de lona, o si algunos están mejor a nivel económico, tienen casas de adobe, que cada vez que vienen las inundaciones las llevan y se quedan sin nada. También debemos siguiendo ese proceso,
En 2000 se plantean las medidas de fomento de la confianza entre las dos partes, algo que Marruecos ni soporta escuchar ese término y está muy en contra de este término. Entonces, otra vez nos encontramos con un proceso bloqueado, porque Marruecos dice que es imposible de implementar. Y es porque estaba preparando otra iniciativa a su gusto, que era la autonomía que va a ofrecer a los saharauis. Y en 2001 sabemos el peso que tiene Marruecos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, por el peso que tiene en Francia, que aprovecha su veto solamente para los intereses de Marruecos. Entonces nos encontramos con que el Consejo de Seguridad presenta otra iniciativa que se llama Plan Marco, donde a los saharauis se les permite tener dos organismos, uno legislativo, otro ejecutivo, bajo una autonomía marroquí, bajo la autonomía marroquí, y que ese plan fue rechazado primero por el Frente Polisario y luego también fue rechazado por los dos países observadores, que son Argelia y Marruecos. Y otra vez, otra crisis en ese proceso. En 2002 viene Kofi Annan, un nuevo secretario general de Naciones Unidas que ha encontrado el tema del Sáhara sobre la mesa, con muchas complicaciones, y trae otro plan. Y en ese plan se dice que hay que reanudar el plan de arreglo que estaba, que era una iniciativa de la Unión Africana, y que hay que aplicarlo sin consultar las partes. Esa es una opción. La otra, revisar el acuerdo de marco, o sea, intentar beneficiar a los saharauis un poco más y aplicarlo sin consultar a las partes. La otra opción es dividir el territorio entre Marruecos y el Sáhara, sin negociar con ninguna parte. Y si no se acepta esa última o una de esas tres, Naciones Unidas va a decidir finalizar la misión de la MINURSO en el Sáhara Occidental. Se hizo intentando un poco presionar las dos partes para que tengan más responsabilidad y colaboren para... Después de esa reunión del Consejo de Seguridad, ha habido miembros que dijeron es importante darle tiempo a las partes, y de hecho fue cuando empezaron a ampliar la custodia de la MINURSO. En aquel momento se definió o se determinó como última fecha el 30 de abril de 2002, que si no se va a resolver el tema, la ONU va a dejar esa situación. Como todas no eran justas, todas esas opciones, se pensó en otra iniciativa nueva que se llama Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo saharaui. Y en ese plan, los saharauis pueden tener una autonomía bajo régimen marroquí, donde pueden tener un poder legislativo, educativo, en áreas como la economía,
la justicia y la seguridad a nivel interno. Eso durante 5 años. Después de los 5 años se celebra el referéndum y que los votantes tienen que elegir entre 3 opciones. Si quieren unirse a Marruecos o si quieren tener una autonomía, seguir viviendo bajo la autonomía marroquí o si quieren tener la independencia. El Polisario otra vez aceptó y Marruecos dijo que no. Y luego viene Ross con Ban Ki-moon, otro secretario general. Empieza a mover las aguas, intentar buscar una solución. La época de Ban Ki-moon y de Ross como enviado personal ha sido una de las épocas más difíciles para el proceso, para el Sáhara. Marruecos quitó la confianza de Ross varias veces. Ban Ki-moon no se le ha permitido visitar el Sáhara ocupado ni una vez en todo su mandato. Y luego viene Horst Köhler con Antonio Gutiérrez como otro secretario de Naciones Unidas. En ese proceso estamos hasta ahora. Es un proceso que empezó en agosto de 2017 y luego hasta ahora Horst Köhler, que era el ex presidente de Alemania, hasta ahora intentó mover las negociaciones. Porque luego vamos a ver los problemas que tiene Marruecos para respetar esas resoluciones. Hasta ahora ha hecho una visita a los campamentos, que por cierto la visita fue a un campamento donde tenemos una mujer gobernadora y casi tenemos el 60% de las gobernadoras locales en ese wilaya. Fue una ocasión que habíamos aprovechado como mujeres de una forma muy positiva. Pudimos encontrar con él, hablar de lo que nos interesa como mujeres. También se han organizado otras reuniones con jóvenes. Yo creo que fue la primera vez que un enviado personal puede dedicar más tiempo a escuchar a los grupos de la sociedad civil. Hasta ahora ha hecho encuentros bilaterales con las partes, pero también con los países observadores. Los primeros encuentros bilaterales fueron en 2018 y como resultado fue la primera ronda de negociación, que fue en Ginebra en diciembre. Y en esa reunión fue muy complicada porque, como sabemos, desde 2012 hasta 2018 no se ha podido volver a hacer una mesa de negociación entre Marruecos y el Polisario, porque Marruecos ha negado sentarse con el Polisario. Es algo increíble que no se puede entender, que Marruecos está sentado con la República Saharaui Democrática en la Unión Africana, pero no es capaz de sentarse con el Frente Polisario como movimiento en las mesas de negociación. Y para conseguir que Marruecos se sienta en la mesa, se le ha pedido a los observadores participar en la mesa. Pero yo creo que fue una mala sorpresa, porque en vez que él tenía solo Marruecos, el Polisario en contra, ahora tiene las dos otras partes, una en contra 100% y la otra casi. Yo creo que Marruecos se está arrepintiendo de haber presionado para que las otras partes estén en la mesa.
hemos sentado todos en esa mesa, que luego voy a hablar cuando fue del papel de las mujeres. Y en esa mesa, la referencia fue la resolución de Naciones Unidas 2440, que fue adoptada en octubre de 2018, que dice: hay que buscar una solución realista, pragmática, duradera, aceptada por las dos partes y que conduce a la autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos solo coge los diferentes términos y no termina hasta llegar a la autodeterminación. La parte saharaui en esa reunión ha dejado claro que antes de empezar cualquier paso, hay que garantizar una confianza que le puede permitir a las partes hablar, decidir libremente sobre lo que quieren. Que por cierto fue algo rechazado por Marruecos. Marruecos dijo que no necesitamos esa confianza y que la confianza se puede construir sobre la marcha. Pero si tú no puedes dar esa garantía desde el principio, ¿cómo se puede luego conseguir esa confianza? Los saharauis, la parte saharaui, presentaron un listado de puntos para apoyar en la construcción de esa confianza. Primero, hay que crear un mecanismo común que puede facilitar la comunicación y la gestión y la coordinación con la MINURSO a nivel militar para respetar el cese de fuego. Ese ha sido un punto rechazado por Marruecos. Luego vamos a ver con todos los puntos van a ser rechazados. El otro punto, abrir el territorio para observadores internacionales, para tener contacto con la población y para también hablar de la situación en el territorio. El otro, liberar a los presos saharauis, especialmente los presos de Gdemizik. Otro, resolver el paradero de más de 600 desaparecidos saharauis. Y otro, detener la política de sanciones que está practicando Marruecos contra a los civiles saharauis. Otro, también desminar o quitar las minas que están a lo largo del muro en el Sáhara Occidental. Y abrir huecos o partes del muro para facilitar el paso y las visitas entre las familias que están separadas por este muro. Y como otro punto último, parar el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental que Marruecos está aprovechando ilegalmente, desgraciadamente con la ayuda de la Unión Europea. Parar este expolio y parar esas actividades económicas que está haciendo Marruecos mientras que el territorio esté en esta situación. La respuesta de Marruecos o la aportación de Marruecos en la mesa fueron realmente, en primer lugar, no de una forma muy clara, pero lo que se entiende del mensaje, aunque siempre habían estado intentando decorar ese mensaje, hacerlo pacífico, hacerlo coherente, pero es muy superficial. Dijeron que, bueno, el referéndum no es la única forma para conseguir la autodeterminación. Y que hay muchas formas para conseguir la autodeterminación sin pasar por el referéndum. Y traían como
como ejemplo que en los años 70 habían muchos países que estaban en esa lista de descolonización y que fueron resueltos por otras vías, como la negociación, como el diálogo, y no han tenido necesidad de celebrar un referéndum. Pero lo que no sabía el ministro marroquí, Boreta, que todos esos territorios ahora son países independientes. Sí, quizás no han necesitado celebrar un referéndum, que los problemas han sido solucionados por el diálogo, pero que el resultado ha sido la independencia. También dijo de una forma no clara que no están a favor de la independencia. Y esa es una excusa que siempre presentan, porque dicen que la seguridad y la estabilidad del reino no permite la independencia, porque si el Sáhara va a ser independiente, luego va a salir el problema del Rif, luego va a salir el problema de otras partes que van a querer separarse de Marruecos. Esa es una excusa que Marruecos tiene para todo el mundo, y dicen que permitir un Estado independiente en el Sáhara Occidental va a ser un factor de desestabilidad en la zona. Y eso no es la realidad, porque yo creo que más de 43 años han sido suficiente, más que suficiente para demostrar que la única solución que va a crear la estabilidad es permitir que el Sáhara sea un Estado independiente. Marruecos tampoco ha mostrado simpatía hacia los pasos de la construcción de la confianza, como decía antes. Y lo peor ha sido que Marruecos traía una interpretación errónea al principio de la autodeterminación. Y dijo que la autodeterminación se puede conseguir a través de mejorar la situación económica y social de las personas. Y ha traído ciudadanos de origen saharaui, pero que son pro-marroquí, que hablaban de todo lo que ha hecho Marruecos en el Sáhara. Hablaban de la democracia, de la participación, de las oportunidades que les están dando a los saharauis en las zonas ocupadas, y que con esto se puede lograr la autodeterminación. Y que con esa vía, que con esa vía se va a resolucionar. Bueno, lo que querían hacer es forzar una autonomía. El Polisario dejó claramente que una solución forzada solo va a empeorar la situación. Dejó claro también que quien tiene la última palabra es el pueblo saharaui, ni siquiera el Polisario. Y que hay que darle al pueblo saharaui esa oportunidad para decidir sobre su futuro. Y que si los saharauis van a aceptar ser marroquíes, el Polisario lo va a asumir y lo va a respetar. Pero sí hay que garantizar unas condiciones para que se pueda hacer ese referéndum. Viendo ese proceso, podemos llegar a que hay muchos obstáculos y que desgraciadamente el diálogo y las negociaciones no son fáciles cuando la otra parte no dispone de valores, no respeta la legalidad internacional. Es muy complicado, es muy difícil, parece que estás hablando con una pared. El primer obstáculo es la aceptación del Polisario como representante del pueblo saharaui.
y el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui para decidir sobre su futuro. El otro problema que tenemos es que el Estado con quien tenemos que negociar no hay justicia, no hay equilibrio, que cualquier sugerencia que van a hacer no va a tener en cuenta estas dos importantes cosas que son la justicia y el equilibrio. Y luego está el tema de la sensibilidad al apoyo externo, donde Francia está cuidando sus intereses. Y otro es que el Estado con quien negociamos es un Estado no democrático. No hay participación de los ciudadanos, que luego vamos a ver que es una de las complicaciones que tenemos para negociar, incluso para nosotras como mujeres. Ahora no tengo mucho tiempo, pero la parte más importante es la participación de las mujeres en esos procesos. La mujer saharaui ha participado en ese proceso desde su comienzo de una forma, de una forma escalada. Cuando empezó el proceso de paz en el año 91, siempre había esa participación de mujeres en los grupos técnicos, en las delegaciones que fueron a trabajar con los votantes en los países que nos rodean. También reconozco que cuando fueron la determinación de los votantes, fue un trabajo muy, muy difícil, donde las mujeres tuvieron un papel muy importante, sobre todo en la creación del ambiente. Recuerdo que montaron jaimas muy grandes, ofrecieron sus casas a la gente que venía desde el exterior y no tenía casa, para quedarse durante ese proceso. Se ha hecho unos esfuerzos grandísimos por parte de las mujeres, y lo más importante es su capacidad de crear ese tipo de iniciativas. También durante todas las visitas de los secretarios de Naciones Unidas y sus enviados personales, siempre las mujeres han tenido su espacio, siempre había un encuentro con ellos y las mujeres exclusivamente. Luego también, como decía, yo empecé a participar en esas reuniones en el año 2008, participando en esas reuniones, y salir como miembro de ese grupo de negociación fue en octubre de 2018. Y aquí reconozco que si en una de las partes hay mujeres, no pueden hacer nada si en la otra parte no hay mujeres. Y en nuestro caso, la delegación marroquí tenía una mujer, pero una mujer saharaui pro-marroquí. Porque el tema del Sáhara es un tema exclusivamente, es un tema del rey y de los que lo rodean. Los marroquíes lo rodean. Los marroquíes no tienen derecho a opinar sobre el Sáhara. Está el ministro de Exteriores marroquí, está el embajador de Marruecos para Naciones Unidas y 3 saharauis pro-marroquíes. Esta es la delegación de Marruecos. También es difícil trabajar, porque en mi caso, yo no puedo trabajar con una mujer saharaui pro-marroquí. Es que no me va a ayudar. En la delegación saharaui tenemos, de los 5 miembros, tenemos una representación de mujeres, una mujer, un joven y otros 3 miembros de la delegación, que es el presidente,
y otros 2 ayudantes. Ay, perdón, ya estoy terminando, perdón. Es difícil ya. Entonces, en una de las mesas, yo quería aquí hacer ver la importancia de la participación de las mujeres, porque es un elemento muy importante de los derechos humanos. Y que si las mujeres no están presentes en las mesas de negociaciones, eso quiere decir que los derechos humanos se están violando. Sí, reconocemos que las mesas de negociaciones no son el único espacio. Hay muchos otros espacios que quizás son más importantes o que son importantes también, porque todas las decisiones importantes no se toman en la mesa de negociaciones. Se toman antes, se trabajan antes y se llevan a las mesas para ser oficiales. Pero es importante estar en los 2 espacios. Es importante estar donde se crean las importantes decisiones, pero también es importante estar en las mesas de negociaciones. Yo creo que las mujeres, solo por ser mujer y por su naturaleza, yo creo que tienen su forma especial para tratar los temas de conflictos. Debido a que las mujeres tienen mucha capacidad para abarcar muchas cosas a la vez. Y eso podemos partir desde nuestro hogar, desde las familias. Las mujeres tienen capacidad de buscar el lado positivo, aunque sea mínimo, porque siempre sabe que siempre hay que buscar más, concentrarse más en las cosas que unen, no en las cosas que dividen. Las mujeres tienen la capacidad de buscar ese lado positivo, aunque sea mínimo, y mantener la esperanza. Y partir de ahí, intentar otra vez para buscar una solución. Entonces, las mujeres también tienen capacidad de contar con muchos detalles que para otros quizás no son importantes, pero son muy importantes. En una de las mesas, yo creo que fue la primera mesa redonda, hablábamos de los derechos humanos, que en aquel momento en Naciones Unidas se estaba intentando que las Naciones Unidas tiene que definir un organismo para el mandato de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Pero pasó como algo muy, muy sencillo. Yo he tenido que coger la palabra, perdonadme que soy muy llorona, y así fue, porque yo pienso que llorar es una forma de luchar y no es una debilidad. En ese momento, yo cogí la palabra, estaba Kohler, y le dije, ¿tú sabes por qué queremos un organismo para controlar los derechos humanos del Sáhara Occidental? Porque pensamos que ese es un proceso de paz y que los procesos de paz no se pueden limitar a las decisiones que puede adoptar Naciones Unidas. El pueblo tiene que participar porque el pueblo es parte de este proceso. Y si no participamos, no se va a poder llegar a hacer ninguna solución. Y para poder participar, necesitamos ser protegidos, o estar protegidos, perdona, el estar y el ser. Y luego también necesitamos que se escuchen nuestras voces. Y si no vamos a poder hablar, nadie nos va a escuchar. Y que estamos viviendo en una situación de terror en las zonas ocupadas. Y que no entendemos
que ese proceso de paz no contiene o no tiene la protección de los derechos humanos. Vivimos en una situación de terror, que cuando nuestros hijos salen por la mañana para la escuela, no sabemos si van a volver o no. Y que cuando los mandamos a comprar el pan, no sabemos si van a volver o no. Y al final le dije, yo quiero ser sincera contigo. Y le dije, yo quiero saber tu sentimiento cuando ves que tu hija la están arrastrando por la calle, que tu mujer le están desnudando en la calle y que tu madre la están violando en la calle. Dime, ¿cómo puedes sentir esas violaciones? Yo quiero que sepas por qué pedimos esa protección. Es que no lo estamos mandando porque queremos. Es que lo estamos mandando porque es una necesidad. Es una necesidad antes de respirar el aire, antes de beber el agua. Es que nos tienen que entender que somos humanos, que somos parte de este proceso. Y hay que garantizarnos las condiciones para poder contribuir en este proceso. Él empezó a llorar y dijo que sentía muy mal porque nunca ha vivido en carne propia esa palabra, ese deseo, esa necesidad tan urgente de ese organismo. Y dijo, puede que no pueda hacer mucho, pero me comprometo en contar todas esas vivencias a todas las personas que voy a encontrar. Es un compromiso que voy a hacer aquí en esta mesa. Yo creo que la importancia de tener las mujeres en las mesas es intentar despertar a esos líderes que a veces es muy difícil entender. Por eso yo pienso que es muy importante que estemos en las mesas, porque siempre tenemos en mente pensar en nuestros hijos. Yo venía a los campamentos con 7 años, yo ya he asumido ese proceso. Para mí es vida seguir luchando. Y pienso que la gente que no tiene causas, no sé qué es lo que tiene para mí, tener una causa es tener vida. Y quiero transmitir esto a mis hijos, pero no es fácil. No es fácil. Desde que empezó el plan de paz, el Polisario está teniendo muchos problemas con los jóvenes. Porque los jóvenes piensan que todo lo que les está haciendo es una humillación. Tenerlos durante más de 28 años con las manos atadas. ¿Cómo pueden tener esas fuerzas juveniles atadas durante tantos años? Yo creo que al Polisario hay que reconocerle esa capacidad de controlar para que no haya terrorismo. Es muy difícil hoy en día controlar a la juventud. Yo creo que eso es algo que se agradece. La labor que está haciendo el Polisario es algo que se debe agradecer. Y ese agradecimiento no son palabras. Es intentar agilizar ese proceso y solucionar el problema para que estos jóvenes puedan tener un futuro propio, pueden tener una vida propia.
y pueden vivir esa paz que es un derecho. Muchísimas gracias y perdona. Os agradezco ese tiempo que me habéis brindado para escuchar mis testimonios y espero que haya podido hacer llegar todo lo que quería compartir con vosotras y vosotros. Muchas gracias.